Vimos en otro vídeo que cuando se trata de una transición entre bóvedas cilíndricas, como es el caso que estamos observando, una bóveda posterior y una bóveda anterior cilíndrica, sea la forma que sea, es decir, en este caso estamos observando que se pasa de una bóveda cilíndrica de directriz circular a una bóveda cilíndrica de directriz parabólica, pero que se dé la circunstancia, como se puede observar cuando pasamos a una vista del alzado, de que todas estas bóvedas se proyectan con una misma anchura. Podemos emplear planos directores y el tipo de bóveda de transición, como estamos observando, de tipo cilíndrico. ¿Qué ocurre cuando no se da esta circunstancia? Es decir, que la anchura de la bóveda cilíndrica posterior y la anterior no es coincidente, ya sea incluso como en el caso que estamos observando en las bóvedas cilíndricas de la derecha, en que esta bóveda es una bóveda cilíndrica parabólica, pero que tiene un ángulo de desviación de la dirección respecto de la bóveda cilíndrica anterior. Pero también en este caso, como se puede observar, coinciden las anchuras de la bóveda cilíndrica y entonces, cogiendo una superficie cilindroide de plano director, se va cortando y generando las generatrices que vimos anteriormente. Se podía resolver a través de las generatrices mediante una superficie tipo LOF, pero que posteriormente se simplificaba utilizando el desplazamiento a lo largo de dos curvas de una directriz. Bien, en el caso de que estemos con una situación en que las bóvedas tienen directrices que tienen distinta anchura, como se puede observar si aquí pasamos a la vista de alzado, las directrices tienen distinta anchura. Tenemos una directriz de forma circular y una directriz de forma parabólica posterior, pero con diferente anchura. En este caso, incluso si se da con una transición de bóveda parabólica, pero que al igual que en el caso anterior con diferente anchura, sí se debe conservar una circunstancia que es importante, y es que tanto la bóveda anterior como la posterior y sus directrices tengan un plano de simetría, aunque diferente anchura. Aquí, en la de la derecha, estamos observando que hay un plano de simetría en la proyección, pero que sin embargo, como se puede observar, tenemos un cambio de dirección de la bóveda cilíndrica. En estos casos, en vez de resolverlo mediante un cilindroide, se tiene que resolver mediante un cono alabeado. Si observamos las bóvedas, vamos a ver un suavizado por sombras, después veremos cómo se genera. Y activamos los planos de sección. La diferencia del cono alabeado frente al cono cilíndrico, al cilindroide, es que la generación, en vez de ser un plano paralelo a un plano director, aquí en este caso, si tenemos el eje de simetría de las dos directrices, este eje de simetría se podría constituir en el eje de un haz de planos que giraría alrededor de él. Esos planos del haz, al cortar a las directrices, dan puntos de intersección que unidos nos darían las generatrices. El conjunto de estas generatrices, como se puede observar, generaría la superficie de cono alabeado. A efectos prácticos, vamos a observar cómo se va a realizar el trazado. Desactivaremos la superficie y vamos a ver cómo se genera. Bien, de entrada, nosotros lo que vamos a hacer es crear rectas que contengan a esos planos de haz. Para eso, lo que haremos es unir el centro de simetría, este punto del eje de simetría, con el extremo, y
realizaríamos un giro de una directriz, perdón, de una generatriz, en este caso, esta generatriz, un giro alrededor de este punto. Si giramos, por ejemplo, un ángulo de 10 grados, capturaríamos la recta. 12 grados tendrían que ser negativos en este caso. Capturaríamos el centro y giraríamos hasta el eje de simetría del haz. Estas rectas las prolongaríamos hasta el corte con la parábola. Hemos llegado al eje de simetría solamente. En consecuencia podríamos coger la herramienta de recorte múltiple con la opción extender. Tocaríamos la parábola y extender, tocaríamos la parábola y extenderíamos estas rectas. Una vez que tengamos estas rectas auxiliares, lo que haríamos es copiarlas hasta la directriz anterior. Entonces realizaríamos una selección múltiple pulsando la tecla de control. Y este conjunto lo copiaríamos sobre la directriz anterior. Bien, observemos que cada pareja de rectas paralelas, por ejemplo esta recta y esta recta, generan un plano que sería uno de los planos de las que contiene al eje de simetría que pasa por estos dos centros de los arcos. En consecuencia, nosotros podemos ya trazar las generatrices. Las generatrices tendrían que ir de este punto de intersección a este punto de intersección y así sucesivamente. Entonces trazaríamos las generatrices, cambiaríamos la simbología y trazaríamos las generatrices. Estas generatrices, por si lo hacemos posteriormente como superficie tipo loft, son generatrices que tienen que ir siempre con el mismo sentido de una curva hacia la otra. Una vez obtenidas la mitad de las generatrices que constituyen el plano, que constituyen este cono laveado, lo que haríamos es reproducirla mediante una selección múltiple por simetría. Entonces la seleccionaríamos, elegiríamos la opción de simetría según línea, capturaríamos este eje y tendríamos las correspondientes generatrices. Una vez que tengamos estas generatrices, podríamos hallar la superficie mediante superficie tipo loft. Entonces elegiríamos superficie tipo loft, concretamente este tipo de superficie. Iríamos pulsando las distintas generatrices, que como podemos observar hay un sentido coincidente en la dirección de trazado, porque hemos ido siempre de la curva anterior a la posterior. Y generaríamos la superficie de cono labiado. Esta superficie de cono labiado
Vamos a dar una cierta transparencia para que se pueda observar. Perdón. Esta superficie que estamos observando sería la superficie del cono labiado. No obstante, estas superficies se pueden realizar de una forma más cómoda. Si nos vamos a estas generatrices, si nosotros disponemos de las dos directrices, como se puede observar, y de estas dos generatrices extremas, podríamos generar esta superficie de cono labiado mediante una herramienta mucho más cómoda que la que sería la que se ha empleado de superficie tipo loft, que debíamos de trazar todas las generatrices y posteriormente seleccionarlas una a una hasta poder generar la superficie tipo loft. La herramienta que nos permite generarla sería la herramienta que disponemos también dentro de este mismo juego de herramientas donde está loft, que es superficie por curvas de bordes. Entonces, las curvas de bordes serían estas sucesivas curvas que seleccionaríamos pulsando la tecla control y seleccionando con el botón izquierdo del ratón, y se generaría la superficie. Como se puede observar, esta superficie, si lo observamos en planta y cogemos un tipo de visualización que fuese visualización por pendientes, el modo temático por pendientes, veríamos que la distribución del color de la pendiente, en el caso de que todas tuviesen el mismo nivel de transparencia, vamos a pasar a transparencia 0 esta superficie, vemos que la distribución de las distintas pendientes en las dos superficies es idéntica, y es más, que el plano del haz que corta también nos genera no una curva, sino que nos genera una línea recta, al igual que en las que empleábamos en las superficies anteriores mediante las superficies tipo loft. Esto nos indica que esta superficie, que se determina por curvas de borde, nos permite dibujar el cono labiado con muchísima mayor comodidad. Una vez que tenemos esto claro, si pretendiésemos dibujar una superficie tipo loft para el caso que tenemos en la derecha, en que también existe un plano de simetría para las dos curvas cuando se proyectan en una misma dirección, también la podíamos realizar con muchísima comodidad mediante esta superficie cilíndrica de superficie de cono labiado mediante las curvas de borde. En este caso hemos trazado estas generatrices inicialmente que unen las partes inferiores de las dos curvas directrices, y pulsaríamos de forma consecutiva, pulsando la tecla de control para hacer una selección múltiple, todas las curvas que constituyen el contorno, y se generaría la superficie de contorno. De esta manera, cuando tenemos el caso de superficie de transición de bóvedas cilíndricas, en las que, como se puede observar, se disponen de unas curvas que se proyectan en el mismo sentido, con el mismo plano de simetría, se podría realizar esta superficie de transición de cono labiado mediante las curvas que hemos observado, mediante la superficie en que se define mediante lo que son las curvas de borde del cono labiado. Se puede observar entonces las superficies cilíndricas anterior y posterior, y la transición incluso en ángulo que se puede resolver. La única característica que debe
tener este tipo de transición es que si lo observamos desde la dirección del alzado, que las curvas directrices tienen el mismo plano de simetría, como se puede observar tanto aquí en el cambio de dirección como cuando las directrices se encuentran en planos paralelos.